¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Les saludo en un programa más de Indicador F, Ricardo Cano. En esta ocasión le quiero presentar a usted o a ustedes un tema interesante, por lo cual se ha ganado una vez más el derecho a la vida de los mexicanos por nacer en San Luis Potosí. El pasado día 21 de mayo, en el Congreso de San Luis Potosí, ¿verdad? Se rechazó definitivamente el aborto. Y que con esto, pues, rechazaron durante esta sesión ordinaria despenalizar la interrupción del embarazo en la entidad. Igual no nos gusta utilizar esa palabrita de interrupción, porque no es la ideal, no es la correcta. La correcta es precisamente el acabar con la vida de un mexicano por nacer. Los legisladores locales avalaron estos dictámenes, ¿verdad? Pues declarándolos improcedentes para modificar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Salud de ese mismo estado, lo que abriría precisamente la puerta al aborto en San Luis Potosí. Esta propuesta fue rechazada, contemplaba los cambios de los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, así también como las modificaciones del artículo 57, 57 bis, 58, 58 bis, 58 ter y de la Ley de Salud, a fin de que no se criminalizara la decisión de interrumpir el embarazo. Que con esto, pues con esto estarán con nosotros en nuestro programa, ¿verdad? Dos personajes que como mexicanos hicieron posible que esto no sucediera. Estará con nosotros aquí en entrevista Pablo Cid, que es presidente regional del Frente Nacional por la Familia en esta zona de San Luis Potosí, y también tenemos el presidente del Frente Nacional por la Familia, ahí en San Luis Potosí, a Juan Carlos Torres. Ellos dos nos hablarán de lo sucedido. Pero antes de eso, quiero comentarles que pues, el ponente o el que inició esta situación de meter la iniciativa en San Luis Potosí, pues es el polémico y, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Diputado Mijis, ¿verdad? En el que, pues, al perder la batalla, ¿verdad? Contra, pues, el derecho de los mexicanos por nacer, escribe él ese mismo día 21 de mayo, escribe un tuit, ¿verdad? Que es curioso, eh, contradictorio, que tiene en su imagen a un bebé, y esto es lo que pone, esto es lo que escribe el llamado Mijis. Banda, orgullosamente puedo decir que la comisión que presido es la única que elaboró un dictamen a favor de la despenalización del aborto y que lamentablemente votó contra PAN, PRD y hasta una compañera de Morena. Bueno, los datos que nos dan precisamente en esta nota es muy interesante porque fue abrumador el hecho de votar en contra del aborto. Congreso de San Luis Potosí, entonces nos da precisamente que la mayoría, en su mayoría, los diputados, y entre ellos se contaban y se cuentan algunos diputados de Morena que votaron en contra. Ya nos platicará precisamente Juan Carlos y Pablo Cid, nos platicarán cómo algunos diputados se echaron para atrás cuando escucharon a los profesionales de la salud, a los profesionales de la salud mental, a los profesionales de la salud física, a antropólogos, a realmente especialistas sobre el tema, pues se hicieron para atrás, y felicidades a ellos porque escucharon precisamente la voz de los especialistas. Pues esta decisión fue muy buena porque el aborto estaba propuesto para las 12 semanas de gestación, era la situación que se venía,
Pero bueno, realmente así quedó el Pleno. El Pleno decidió rechazar ambas iniciativas improcedentes con 20 votos a favor, 3 abstenciones y 4 votos en contra. O sea, la mayoría estuvo a favor del derecho de los mexicanos por nacer. Quédese con nosotros, está usted viendo Indicador F con perspectiva de familia. Regresamos pronto para tener en nuestra entrevista a Pablo Cid y a Juan Carlos Torres, representante del Frente Nacional por la Familia, ahí en San Luis Potosí. Muchas gracias, no se vaya, quédese con nosotros, regresamos. Pues bienvenidos a Indicador F. Estamos en contacto con pues activistas de la vida, de la familia de San Luis Potosí, un gran logro. Saben ustedes bien que este programa promueve a la familia, a la vida, a la familia y a las libertades. Y entonces estamos directamente con pues, activistas, actores principales del rechazo al aborto ahí en el Congreso de San Luis Potosí el día de hoy. Muy buenas noches, Juan Carlos Torres, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias. Pues de entrada estamos muy contentos porque se logró un triunfo que podemos mencionar hoy que es contundente para defender la vida, porque se tumbaron 2 iniciativas a favor del aborto. Muy bien, y ahorita las vamos a comentar. Juan Carlos él es el presidente del Estado de San Luis Potosí, el Frente Nacional por la Familia. Así es, Juan Carlos. Correcto, Ricardo. Y también tengo una asociación que se llama Consejo Coordinador Ciudadano. Muy bien, pues felicidades. Y por otra parte tenemos a Pablo Cid. Pablo Cid, él es representante pues, regional del Frente Nacional por la Familia. Y pues tu primera impresión, Pablo, sobre esto que sucedió en San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Ricardo. Fíjate, y saludos, Juan Carlos. La verdad estamos muy contentos en San Luis Potosí porque hoy tuvimos un hecho histórico. Ganamos la elección o la votación para rechazar el aborto y para que se siga protegiendo la vida desde San Luis Potosí con votos de todas las bancadas. No hubo una bancada en San Luis Potosí que tuviera más votos pro aborto, ni siquiera la de Morena. O sea, Morena, la mayoría de los de Morena votaron a favor de la vida. O sea, ha sido histórico no solo para San Luis Potosí, sino para México. Y este gran triunfo es algo que le agradecemos mucho a los activistas, a los diputados. 20 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Ha sido la labor de muchos. Y pues muy contento, la verdad. Bueno, pues felicidades Pablo y Juan Carlos, pues empezamos. Este trabajo, pues me imagino que no es de la noche a la mañana, se viene haciendo un trabajo por parte de ustedes de una manera pues constante, platicando con diputados, movilizando gente. Es tanto la defensa de la vida que hubo gente, he estado leyendo algunos medios, no sé, ustedes me van a corregir, salió aproximadamente unas 25,000 personas, se dice, en los medios de comunicación en esta pandemia, que estuvieron por ahí manifestándose. No sé qué tan cierto sea esto. No, hubo un medio que replicó esa información, aunque Uh-huh. esa información no es tan precisa, ya que déjame platicarte que sí tuvimos esa marcha, una marcha de 25,000 personas, pero esa marcha fue el año pasado, en septiembre del año pasado, y fue precisamente por estas iniciativas. Estas iniciativas se presentaron en marzo del 2019, con diferencia de 2 o 3 días, y en el Frente Nacional por la Familia convocó una marcha nacional simultánea y nosotros coincidentemente teníamos esta alerta en San Luis Potosí, por lo que convocamos esta marcha de 25,000 personas y creo verdaderamente que esta marcha donde mostramos que la verdad
los potosinos estamos a favor de la vida, fue muy importante para el resultado de este buen día. Entonces, este medio que replicó que habían salido a pesar, dice el medio, porque leyendo el medio parece ser que les echan un poquito de tierra y le da le trata de manipular la información diciendo que grupos religiosos se opusieron a esto y que no les importó salir 25,000 personas con esta contingencia. Entonces, esto es falso. Es una fake news y es totalmente falso. Ok. No hubo esa manifestación en las calles, la hubo el año pasado, como lo mencionó Pablo, y vale la pena también abundar en el tema de que en San Luis Potosí ha sido la marcha con mayor concentración de gente en la historia política de San Luis Potosí. Ya, felicidades. Es algo relevante. Normalmente San Luis Potosí, la gente no está tan acostumbrada a salir a las calles a manifestar cualquier cosa. Ya ha ido incrementándose. Empezamos primero con 600 personas y luego 1,000 personas y luego de ahí saltamos a 8,000 y luego de 8,000 saltamos a 25,000. Entonces, lo que sí podemos mencionar y que sí es verdad, y eso también lo mencionaron los medios de comunicación en su momento, es que es una marcha histórica porque en San Luis nunca habíamos tenido una manifestación política de esta magnitud. Eso quiere decir que los mexicanos, y ahorita voy a empezar con las preguntas, ya para irnos en el proceso, eso quiere decir que los mexicanos estamos por la vida, por la familia. Es un indicador muy importante, es lo que nos mueve a los mexicanos. Quiero preguntar, sé que esta es la segunda vez que votan hacia atrás estas iniciativas en San Luis Potosí, ¿es cierto? Sí, no, más bien, en la historia de San Luis Potosí, en el 2010 se metieron las iniciativas para subir al rango constitucional el blindaje de la vida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Esto en respuesta a lo que había sucedido en el DF de aprobar la iniciativa del aborto, lo que hubo respuesta en aquel entonces en 17 estados de la República, que eran los estados los mayor densamente poblados, los más ricos. La respuesta ante esa iniciativa en el Distrito Federal fue subir a rango constitucional la protección de la vida. Pasó todo este tiempo, del 2010 a esta fecha, casi 9 años después, cuando meten estas dos iniciativas, una que pretendía modificar la Constitución y otra que pretendía modificar leyes secundarias, contraviniendo un artículo constitucional. Lo que nosotros detectamos aquí, y fue lo que nos puso en alerta, y Pablo a través del frente así nos lo hicieron saber, y aparte lo detectamos, fue que esta fue una estrategia a nivel nacional por parte de Olga Sánchez Cordero, porque simultáneamente en distintos estados metieron estas iniciativas a favor del aborto, y lo que enseñó a nosotros los semáforos fue lo que sucedió en Oaxaca, en donde era un estado semejante a San Luis Potosí, en el que estaba protegida la vida, meten una ley secundaria que contraviene su misma constitución y aún así lo aprobaron. Lo que no lograron en Oaxaca fue que no lograron modificar su constitución para que se pudiera legalizar el aborto. Hoy, en el estado de Oaxaca, hay una controversia constitucional porque una ley secundaria contraviene su constitución. Bien. Algo semejante se vino aquí en San Luis Potosí. Perfecto. Pablo, aquí la información que da el Universal de San Luis Potosí dice que los diputados de San Luis Potosí rechazan por segunda vez la despenalización del aborto, es la explicación que nos está dando Juan Carlos. Entonces, esta diferencia se lleva entonces por años. Sí. Sí, Pablo. Sí, fíjense que... Pero hoy, perdón que te interrumpa, Pablo, pero hoy se arriesgaba más la vida por el Congreso. ¿Cómo está compuesto el Congreso, Pablo, para poder haber dicho, oye,
podemos perder porque Morena trae en todos los estados, en su mayoría en los congresos, estas iniciativas, matrimonios del mismo sexo, aborto, la ley de amnistía, el uso de psicotrópicos, como podría ser también la marihuana, todo este tipo de cosas. Aquí la pregunta sería, Pablo, ¿tú cómo interpretas entonces este hecho? ¿Podría ser, tuvo que haber sido más riesgoso por la cantidad de diputados de extracción de morenista? Fíjate que era riesgoso. Déjame platicarte, fíjate que en San Luis Potosí nos pasó algo muy interesante, a diferencia de todo el país. En San Luis Potosí es el único congreso que no hay mayoría de ningún partido. Son 6 diputados del PAN, 5 del PRI, 5 del PRD, 2 del PT, el Mijis era el del PT, pero creo que al final renunció y no sé cuál es su estatus. Uno de un partido local que se llama Conciencia Popular, uno del partido Encuentro Social, uno del partido Movimiento Ciudadano, 2 del PRD, uno de Nueva Alianza y 2 del Verde Ecologista de México. Entonces, aquí en San Luis no hay un partido que tenga mayoría, entonces todo se tiene que construir en una gran alianza de negociaciones y siempre así ha sido la legislatura. La verdad tendría que buscar cuál otra votación ha salido con casi unanimidad, 20 contra 4, como es este de San Luis, y haciendo la numeralia es muy importante porque el año pasado salió una encuesta. La verdad ahorita me he estado tratando de acordar de que empezó la entrevista y no recuerdo de qué encuestadora, pero encuestaron a la gente de San Luis y en San Luis el 75% de la población estamos a favor de la vida y en contra del aborto. Y hoy la votación es el 74% de los diputados votaron a favor de la vida y en contra del aborto. Entonces, yo reconozco la labor de los diputados porque sí están haciendo la labor y sí están representando a la población, a ese 75% y esa gran mayoría que protegemos la vida desde la concepción. Y yo también estoy seguro porque lo hemos visto en la calle, lo hemos platicado y a veces también hasta en encuestas, que el otro 25% no es que esté a favor del aborto, sino más bien hay una desinformación y una casuística que te pone en el peor escenario de una niña de 8 años que tal, O la violación, o exacto, la pobreza extrema y así. los Entonces, derechos de la mujer, es lo que les quería preguntar ahorita. claro, entonces en esa casuística tan difícil como la ponen, tan drástica, de algunos casos muy en particular, quieren aprobar algo para que no sea para esos casos en particular, sino que sea de manera abierta. Entonces, yo reconozco mucho a los diputados, representaron bien a ese 75% de la población. Nosotros somos casi 3 millones de personas en San Luis Potosí, entonces pues nada más hagan las cuentas. Nos fue muy bien y la verdad no nos vamos a quedar aquí. Nosotros no vamos a dejar que otras personas, como por ejemplo la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, venga a meterse aquí a San Luis Potosí. Somos un estado que protegemos los valores, que protegemos la vida, que protegemos la familia, a tratar de mangonearnos y a imponernos cosas. Aquí en San Luis Potosí se respeta la vida, somos entrones y no nos vamos a dejar. Y además, a partir de ahorita le vamos a dar para adelante con más iniciativas y esas iniciativas que protejan más al menor, mejores iniciativas para el tema de adopción. Vamos a ver, vamos a revisar cómo está el tema de adopción en San Luis y vamos a mejorar la calidad de vida de esos niños. Eso es lo Bien, que tenemos que hacer ahorita. qué bien, gracias, Pablo. Juan Carlos, sé que la iniciativa la presentó pues el llamado diputado Mijis, Mijis. representando a los supuestos derechos falsos que se inventan a veces del derecho del cuerpo de la mujer o el derecho a este tipo de cosas. Dice él que realmente pues fueron creencias religiosas las que soportaron
bueno, las que rechazaron o las que pudieron manipular, hay una contradicción en el mismo, manipularon a 20 diputados para que se diera uh, su, su iniciativa fuera votada. ¿Qué tan cierto hablamos de esto? Porque sí vemos que como siempre hubo grupos, claro, por supuesto, pero ejerciendo su participación ciudadana, ¿verdad? Pero ¿a ti qué te merece esta opinión? Mira, se me hace muy buena la pregunta y me gusta mucho presentar este análisis. Hay que entender un poquito cómo se fue presentando estas dos iniciativas. De entrada, cuando inició el proceso, realmente los números no nos daban el GAN, precisamente porque el sentir de la gente era, o las posturas que presentaban ellos, era lo que tú mencionaste, una mujer violada o una menor embarazada, un hijo no deseado. Te ponen el peor escenario. Igual lo que tú mencionas, el derecho de las mujeres a tener el hijo que quieren, los derechos sexuales y reproductivos, es decir, toda la letanía que siempre trae y maneje Gire. Lo que te puedo decir es que el argumento que siempre tienen ellos o el contraargumento es que dicen, es que esto viene de una postura religiosa, una postura de doctrina, etcétera, etcétera. Lo curioso y lo rescatable de aquí, que te puedo comentar y que nos llena de mucha alegría y orgullo, es que se hicieron foros con médicos, con psicólogos, con abogados. Es decir, como dice una amiga, quitándole el incienso a los argumentos. Muy bien ¿Sí? hecho. Y lo que te puedo decir es que una diputada que firmó esa iniciativa, de hecho, dos diputadas, una de ellas presidenta de la Comisión de Salud, que firmó la iniciativa a favor del aborto, y otra diputada de Morena que se llama Consuelo, y una tercera diputada de Morena que también firmó, que se llama Rosa Zúñiga, cuando escucharon los paneles de médicos, de abogados, de psicólogos, dijeron, hey, me equivoqué. Y O aunque sea, había... este tumba por completo los argumentos de Mijis y va a tumbar los argumentos de aquellos que dicen que esto es una cuestión religiosa. Y nada más agregando algo chiquito es, esos foros no los organizamos nosotros, sino los organizó Morena, las diputadas que estamos hablando, ellas organizaron los foros, nosotros no le mandamos a los doctores, a los psicólogos, o sea, ellas consiguieron y ellas mismas se convencieron de esto, lo que está diciendo Juan Carlos. Muy Así bien. es. Y aparte, lo que sí hicimos nosotros fue mandarles expertos también, mandarles información a cada uno de los diputados para decir, mira, lo que nosotros le pedimos es que escuchen los argumentos a favor y en contra. El otro argumento que utilizaba mucho Mijis y la diputada Marité y Alejandra Valdés era de que había muchísimas mujeres en prisión por haber abortado, por el delito de aborto. Ahí nos quedamos, Juan Carlos, vamos a un corte y porque reciente, viendo la ley de amnistía, nos dimos cuenta que no había ninguna mujer a nivel federal encarcelada. Ya lo habíamos comentado y ahorita nos da cierto. Vamos a un corte, está viendo Indicador F con perspectiva de familia, está con nosotros Juan Carlos Torres y Pablo Cid desde allá de San Luis Potosí, hablando sobre este gran logro que tuvieron sobre una batalla pues, en contra de la muerte y a favor de la vida y que la ha ganado la ciudadanía de San Luis Potosí, los potosinos. Felicidades. Regresamos, no se vaya, esto está viendo Indicador F.
Bueno, regresamos. Está usted escuchando y viéndonos aquí en Indicador F con Perspectiva de Familia. Le recuerdo, está con nosotros Juan Carlos Torres y Pablo Cid de San Luis Potosí, tocando este tema que precisamente el día de ayer, 21 de mayo, pues se dio un gran logro en San Luis Potosí. Se hizo escuchar la voz de los potosinos, de ese 75% del cual nos hablaba a Pablo, y que fue representado en la Cámara del Congreso del Estado de San Luis. Y precisamente nos quedamos aquí con Juan Carlos terminando esta parte de tu intervención. Juan Carlos, adelante. Sí, mira, como te comentaba, uno de los argumentos, que de lo que estábamos platicando de la gente que estaba a favor del aborto, es que te ponían que había muchas mujeres en prisión y que incluso su lema era: yo estoy a favor de la vida, pero en contra de la criminalización de la mujer. Nosotros nos dimos a la tarea de investigar y decir, ok. Es el argumento de la Secretaría de Gobernación. Así es. Entonces dijimos, ok. Perdón, adelante, ¿sí? adelante. Dijimos, vamos a investigar cuántas mujeres están en prisión y bajo qué condiciones están. Y nos dimos a la tarea de investigar y detectamos que solamente hay 3 personas en prisión. En el estado. Y las 3 son hombres. Bien. Entonces, cuando nos dimos a esa tarea de investigar, bueno, ¿y por qué están estos hombres en prisión? Unos casos son porque el hombre golpeó a su pareja o a su esposa y por esa golpiza el resultado fue un aborto. Okay. Entonces, el delito del aborto se tomó como un delito de asesinato. Y por eso están en prisión. El otro delito es que obligó a su pareja a abortar en contra de su voluntad. Bien. Cuando nosotros diríamos, oye, nosotros somos más feministas que las feministas, porque estamos protegiendo. Y tú mencionaste ahorita un punto de la iniciativa que quieren pretender de amnistía que va en ese sentido. Oye, quieres sacar del bote a los hombres que provocaron un aborto a una mujer en estado de indefensión, y entonces nosotros nos oponemos a esa iniciativa también, entonces somos más protectores de las feministas que las mismas feministas. Así es. Pablo, en cuanto a los argumentos que manejaba ahorita y mirando yo la información que trabajó hoy por este diputado Mijis, que realmente su nivel de, pues no sé cómo llamarle, su nivel cultural, su nivel intelectual, pues deja mucho de qué hablar. No es, ¿cómo dice? No es discriminación, pero yo creo que cuando una persona ostenta un puesto de este tipo, pues yo creo que debe de tener ciertos conocimientos básicos, de nivel básico, en los niveles educativos de nuestro país, que es la primaria, que es el nivel básico desde preescolar a secundaria, y que este hombre pues realmente no lo tiene. Él manejaba, según la información de la que yo pude ver, Pablo, él manejaba que hay muchos, no dice cuántos, no dice ni la fuente, muchos embarazos de niñas y adolescentes en el estado de San Luis Potosí, y que posiblemente el aborto les podría ayudar para que siguieran su vida normal. ¿Qué piensas ante este dato?
No sé si eso también lo estuvo manejando él allá, Sí, según los medios. pues miren, yo les quiero platicar a todos los que están escuchando ahorita que hay una campaña que se llama La Vida por Delante. En esa campaña, cualquier mujer que esté con un embarazo inesperado, sea adolescente o ya sea mayor de edad, puede marcar, hay un 01800, hay una página de internet donde si tú pones los datos se contactan contigo y te ponen en contacto con una organización que te puede ayudar. Te puede ayudar tanto a que puedas pasar tu embarazo inesperado hasta que te puedes ir a un albergue. Y hablar de albergue a veces suena un poquito mal, sino son casas muy dignas donde te van a dar de comer, donde van a atender a tu niño, tu salud. Y si no tienes un oficio, te lo van a enseñar para que puedas ser autosuficiente para sacar adelante a tu hija o a tu hijo. Entonces, siempre hay opción y lo que debemos de nosotros trabajar es que en estos casos que pasan y que no son óptimos, no es lo que nosotros buscamos, que un adolescente tenga un bebé o una bebé, pero lo primero que tenemos que hacer es educación sexual. Pero si llegan a estar en esa situación, pues hay que apoyarlos, no hay que proponerles aborto. Aborto es la decisión fácil del Estado, dificilísima y terrible para la madre y mortal para el hijo. Y la verdad del MIGIS no quiero platicar mucho. El MIGIS lo único que ahorita está buscando es victimizarse. El MIGIS se victimiza porque es muy pobrecito y que es pandillero y que no sé qué. Yo les digo, yo soy de la misma colonia donde nació el MIGIS y donde se creció. Yo soy de ese mismo barrio y yo estudié mi carrera. Yo estoy defendiendo la vida, yo sí puedo argumentar, sí puedo hacer una ley. Este, y la verdad, él no, la última experiencia que yo tuve con él fue hace 3 o 4 semanas, no, sí, antes de la pandemia, fui a ver una sesión de la comisión que él preside de Derechos Humanos y él estando presente en el Congreso no asistió y él estaba afuera riéndose, o sea, reventó siendo presidente de la comisión. Y entonces le quise ir a preguntar que por qué no había asistido. Primero le dije a unos asesores, la verdad se portó muy grosero, y después le quise a decir a él, me dijo que lo esperara tantito, lo esperé, y después él trae guardaespaldas. Entonces dos guardaespaldas de él se pusieron al lado de mí a verme para que el Mijis pudiera salir y se fuera. O sea, a mí me sorprende ese nivel de ni siquiera escuchar una pregunta, ¿no? O sea, y no iba en mala onda, no le iba a afectar, simplemente le iba a preguntar por qué no participó en la comisión que él preside si ahí estaba en el Congreso. Bueno, quería justificar el pago de los guardaespaldas, ¿no? A ver, Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Yo sí quiero comentar algo del Mijis porque al principio de esto yo sí fui a buscarlo, yo sí fui a debatir con él y decirle y preguntarle los argumentos. En la postura del día de hoy me llamó mucho la atención de que él dijera de los embarazos adolescentes. Yo sí me di la tarea a analizar las dos iniciativas. Me llama la atención porque quien utiliza el argumento de embarazos adolescentes no fue la iniciativa del Mijis, fue la de Alejandra Valdés. Pero el argumento del Mijis tampoco es verdad lo que él dijo, que San Luis Potosí ocupa el mayor número de adolescentes en la República. Porque yo le mandé información, no a él, sino a Alejandra, que es la que está mencionando la postura, porque en los argumentos de Alejandra habla del mayor cantidad de embarazos en adolescentes en México. En México, no en el Estado. Cuando yo fui a hablar con Alejandra Valdés, le dije, oye, es que tu argumentario es malo, porque tú estás reformando una iniciativa estatal, no nacional. Claro. No me interesa lo nacional y sus argumentos también eran mundiales. Dije, no me interesa ni lo mundial ni lo nacional, me interesa lo estatal. Y le enseñé los datos del Estado que está mencionando que se está logrando reducir los embarazos de adolescentes. Y cuando tú lees la iniciativa del Mijis, su postulado es totalmente distinto, es más de antropología, es más de filosofía y de sociología. Ahí te das cuenta que él no hizo esa iniciativa. Porque cuando fui a
preguntarle, y le pregunté, oye, es que en sociología dice esto, no supo responder. No, pues no, porque alguien le hizo la tarea, Y ya cuando como se la hacían en primaria. así es. De hecho, llama la atención que cuando en el debate, que es igual por la plataforma de Zoom, tú lo ves leyendo un celular, de que le estaban mandando seguramente sus asesores, diciendo, no, es que di esto. Di esto, di lo otro, ¿no? ¿Sí? Y lo que llamó la atención es que en su iniciativa no menciona absolutamente nada de embarazos en adolescentes. Esa es de la iniciativa de Alejandra Valdés. Me llama mucho la atención la parte donde reculan precisamente las diputadas de Morena al tomar esta información y a hacerse de personas que realmente conocen el tema, médicos, pues personas que realmente conocen esto y pues no me queda más que felicitarlas a ellas, porque si ellas iniciaron esto, ellas abrieron este foro, ustedes les han recomendado gente y entonces fue un asunto no ideológico, Así sino es. que ya fue un asunto verdaderamente científico y no fue un capricho de diputados que muchas veces, como acá también en el estado de Baja California, tenemos a la diputada Miriam Cano, no es nada mío, ¿verdad? Pero que, eh, que están tercos en una ideología y no en argumentos sólidos y científicos y que utilizan el argumento pues a cierto punto falaz de que esto es una cuestión religiosa. Cuando los argumentos científicos y se les debate, se caen. Eh, Aquí es importante su labor. Estamos ahorita por terminar el segundo bloque, pero me interesa mucho, Pablo, cómo fue la participación. Así tienes, bueno, ahorita te voy a dar nomás tres minutitos y también si quieres intervenir, Juan Carlos, para irnos después al otro corte. Este, eh, ¿Cómo trabajaron ustedes con las asociaciones religiosas, no religiosas, con asociaciones que ustedes tienen aparte que se unieron al frente a nivel nacional? ¿Cuál fue la labor de ustedes para que esto también pues tuviera estos excelentes resultados? Pablo. Pues fíjate que a mí uno de los temas que me apasionan y creo que a muchos es la libertad religiosa. Y la libertad religiosa es respetar que cada quien pueda tener su creencia y cada quien pueda tener y decidir ejercer su religión. Y pareciera hoy que hay una persecución a las personas que comulgamos en una religión y que tenemos una fe, y que porque tenemos una fe nos invalida para poder participar en la escena pública. Yo creo que ese es un argumento falaz, es un argumento que simplemente rompe todos los estándares de libertad. Dicho esto, nosotros, muchas personas pertenecemos a la Iglesia Católica, iglesias cristianas, también hay muchas personas que son ateos, agnósticos en el movimiento y que muchos tenemos nuestros motores. Algunos nos mueve nuestra fe, a otros nos mueve nuestra familia, a otros tal vez algún caso cercano en la familia, otros el estudio, la razón, o sea, tal vez podemos tener diferentes motores, pero tener esos diferentes motores no quiere decir que les queramos imponer a nadie nuestra religión o nuestra fe o nuestra forma de pensar, sino más bien lo que queremos hacer es que se respeten los derechos de todos, los derechos de las mujeres, que por supuesto que tienen una gran necesidad de, de evitar ataques hacia las mujeres, que sí hay, y una gran necesidad del reconocimiento de lo que ellas se han, no ganado, sino simplemente han hecho y del valor que le han otorgado a la humanidad. Y así como ese reconocimiento que hay a las mujeres y que también debe de haber a los hombres, a los niños, a los estudiantes, etcétera, pues también debe de haber ese reconocimiento al derecho del concebido. Y nosotros buscamos el derecho del concebido y no nos enfocamos mucho en el motor que nos mueve a hacerlo, sino más bien en la razón.
Y la verdad, los que más cuidamos que nuestros argumentos no sean religiosos y los que nunca tenemos argumentos religiosos somos los que participamos en una fe, y los que siempre sacan el tema religioso son, pues la verdad, los proabortistas. Pues sí, yo pienso que son los más estigmatizados en el sentido de que critican algunas cuestiones religiosas, pero pues ellos como que no se les ha quitado toda esa parte. Bueno, aquí nos quedamos en este segundo bloque, vamos al tercer bloque, se está poniendo muy bueno porque es importante que la gente conozca lo que pues, ustedes han hecho, y me gustaría que me hablaran en el segundo corte, perdón, ya en la tercera parte, qué asociaciones entraron a esto y cómo fue participando la gente en tiempos de pandemia, porque fue difícil a raíz de que pues fue este congreso fue por medio de una plataforma, no había forma de cómo estar ustedes presentes. Yo me imagino que muchos estaban así como que, híjole, no vaya a suceder, con los nervios de punta. Pero bueno, regresamos. Está usted viendo Indicador F con Perspectiva de Familia. Está con nosotros Juan Carlos Torres y Pablo Cid, aquí desde San Luis Potosí, en conexión con Baja California. No se vaya, que es con nosotros. Regresamos, está usted escuchando y viendo Indicador F. Y bueno, en esta ya tercer bloque, pues no nos acompaña nuestro estimado Pablo Cid, tuvo una ocupación, pero nos quedamos aquí con Juan Carlos Torres, que es precisamente pues el que más estuvo ahí presente en la cuestión de este debate, ¿no? De esta situación, y que como lo habíamos comentado, pues San Luis Potosí sigue siendo pues un estado pro vida, y no es por cuestión de bandos, pro vida, pro familia, sino es por una cuestión de principios naturales, sigo guardando estos principios de la naturaleza en las cuales se defiende. Juan, ¿cómo la ves? Ustedes defienden no una cierta posición pro vida, ni una cierta posición, o están en contra de una posición pro muerte o pro aborto, sino simplemente se defiende pues lo que es un principio, ¿no? Una naturaleza eh, que, por la cual todos venimos, por la cual todos estamos aquí. Así es, Ricardo. Realmente, lamentablemente, los argumentos que utilizan los proabortos es tacharnos siempre de mochos, de religiosos, de que solamente nos basamos en la Biblia. Que aunado a esto, no tiene por qué discriminarte a alguien por lo que crees o vives. Pero algo que siempre ha caracterizado a los pro vida es que sus argumentos siempre les quitamos el incienso y siempre utilizamos la ciencia, la filosofía, la medicina, para demostrar nuestros argumentos que desde el momento de la concepción existe vida. Es decir,
nos basamos en la ciencia. Y ellos siempre nos ponen de que sus lemas son, quiten sus recelos de nuestros ovarios, cuando nuestros argumentos nunca han sido religiosos, que como te lo pongo entre paréntesis, aún un argumento religioso tiene su justo valor. Así es, exactamente, aún, pero como tú dices, lo hacen ustedes a un lado, no lo tocan, y sin embargo ellos sí lo sacan como una herramienta de defensa y un argumento pues falaz, un argumento que de por sí no puede decirse argumento, ¿no? Es Así es. simplemente una simple idea y no es un argumento porque un argumento debería estar sustentado y esto no lo tienen ellos. Juan Carlos, platícame cómo fue la estructura, cómo fue que se organizaron ustedes en tiempo de esta pandemia en la que nadie sale, nadie hace marcha, nadie busca una manera de poder hacer esto. De pararse en el Congreso, porque toda la cuestión de esta decisión se tomó también en línea. Y nos hablabas en cortes anteriores que precisamente las que hicieron estas reuniones de socializar el tema ahí en San Luis Potosí, estas dos diputadas de Morena, que estaban a favor del aborto, pues tuvieron que recular, tuvieron que echarse para atrás al escuchar a especialistas como psicólogos, como médicos, como antropólogos y como filósofos también por ahí. Y pues ellas sí dijeron, bueno, va, y lo dije en la parte anterior, pues felicidades. Pero también está la parte de organizar a tu gente, Juan Carlos. ¿Cómo se trabajó en tiempos de pandemia? ¿Estuviste cabildeando? ¿Estuvieron cabildeando a quienes visitaron? ¿Cómo hicieron este trabajo para defender este derecho a la vida? Mira, de hecho el trabajo nunca se terminó a pesar de que se vino la pandemia. Antes de la pandemia normalmente nos juntábamos, hacíamos una reunión por las noches, que es cuando todo el mundo sale de trabajar, pero tuvimos que adaptarnos a las circunstancias que estábamos viviendo. Tuvimos que hacer ahora reuniones virtuales entre el mismo equipo para seguir trabajando, seguir promoviendo. Seguimos haciendo llamadas por teléfono para hacer los cabildeos. A todo el equipo le estuvimos dando formación que imparte el mismo Frente Nacional por la Familia con dos seminarios que acaba de lanzar, que es el Seminario de Cultura por la Vida y el segundo seminario que estuvo dando el Frente, que es el de Ideología de Género. De hecho, haciendo alusión a la frase que dice Andrés Manuel López Obrador, de que la pandemia le vino al dedo, pues a nosotros de alguna manera también, porque esta pandemia nos permitió dar estos seminarios que te comento con el acompañamiento y las conferencias de Rodrigo Iván, de Miguel Pateiro, de Guillermo Torres, es decir, que son conferencias de muy buen nivel. Y las asistencias que tuvimos en estos seminarios ha sido de 80 personas. Entonces fue muy rico. Nosotros los impartíamos martes y viernes. Y lo que nos sirvió bastante también fue que nos dimos cuenta que teníamos que preparar a la gente para una manifestación en línea. Ok. Y resultado de esto fue que el día de la votación, el hashtag México es Provida o México por la Vida estuvo en la posición número 1 a nivel nacional y en lugar número 19 a nivel mundial. Es decir, fue un gran logro en redes sociales. Esto quiere decir que pues México sigue siendo un país que defiende el derecho a la vida. Quisiera ponerle el derecho a la vida porque precisamente a veces se ve el tema como estos son los pro vida y estos son los pro abortos, estos son los de derecha y estos son los de izquierda. Entonces, pero es correcto, sabemos que hay grupos pro vida que por eso se hicieron y que defienden el derecho a la vida. Entonces, tu experiencia con algunos diputados antes de la pandemia, Juan Carlos, el poderlos abordar. Mira, en un principio nos tocó bastante trabajo porque
En San Luis Potosí, la forma como configuró el Congreso, podríamos decir que fue a tercios. Una parte Morena, una parte el PAN y una parte el PRI. Normalmente, la gente que llegó por parte del PAN y por parte del PRI eran gente que ya tenía una carrera política. Ya los ubicabas, sabías qué habían hecho, etcétera, etcétera. Pero la parte que nos costó trabajo fue precisamente con el partido de Morena, porque muchos de esos diputados no tienen una carrera política. Llegaron ahorita de manera circunstancial, a lo mejor por el arrastre de la elección por Andrés Manuel, pero muchos de ellos no los conocíamos, no teníamos datos, y nos costó en un principio mucho trabajo poderlos abordar. En aquel entonces coincidía mucho la postura de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a favor de los matrimonios homosexuales, a favor del aborto y usando la bandera de Morena. Y la primera percepción que nosotros teníamos es que estas personas van a ir totalmente a favor de estos dos temas. Exactamente. Y lo que te digo, no conocimos mucho de ellos, de sus antecedentes, pero nos dimos a la tarea de ir a buscarlos, de preguntarles, de cuestionarlos, porque muchos simplemente decían, no, es que es a favor del aborto, por lo que no queremos criminalizar a la mujer, porque hay muchas mujeres que abortan, porque hay muchas mujeres que están en las cárceles. Y a raíz de estas entrevistas que empezamos a tener con ellos y a base de mostrarle datos, porque algo que siempre hemos encontrado es que dato mata sentimiento. Uh-huh. Cuando tú llegas con los datos y dices, oye, no es así como tú piensas, no hay mujeres en la cárcel, no hay mujeres que mueren por el aborto como en la cantidad que tú lo mencionas. Entonces cambia ya la percepción, los empiezas a cuestionar. Sí, también ni una gran cantidad de niñas, adolescentes, embarazos prematuros, que fueran también lo que manejaron ahí para poder, pues como dice, engañar a la gente, engañar a los diputados, y porque pues sabemos que cada diputado trae sus temas, entonces quien está promoviendo las iniciativas, pues hay que armarse de todos los argumentos, entre comillas, mandárselos, y por eso son importantes los foros. Eh, eh, aquí, Juan Carlos, entonces es un gran logro para ustedes, bueno, para los mexicanos, yo creo, no solamente para ustedes, sino para todos nosotros los mexicanos, que existe un estado como San Luis Potosí en el que se respete ese derecho a la vida, porque hay una incongruencia cuando, bien lo sabemos, pues se protegen a la tortuga marina, se protegen a las especies o animales en extinción, pero no se protege al hombre en gestación. O sea, un hombre que está, por lo cierto, un mexicano por nacer, se le quita el derecho a vivir en una patria, ese derecho, ¿no? Y como tú decías, también los datos duros, en caso en nuestro país, sabemos que pues la Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional no tiene ninguna persona mujer en las cárceles por aborto, todos son hombres. Ustedes lo comentaban en el corte anterior, tú lo comentaste en el corte anterior sobre estos hombres que pues realmente uno estaba en la cárcel ahí en San Luis Potosí porque había golpeado a la esposa y pues mató al bebé, ¿no? Otra cosa que hay que remontar ahorita que lo mencionas es que hay que indicarle a los diputados que deben de legislar en torno a la realidad. La realidad de San Luis Potosí y la realidad seguramente de todo México es que hay una gran cantidad de mujeres que ante un embarazo inesperado, si le queremos poner algún título, han decidido, es mayor la cantidad de mujeres que han decidido tener al bebé ante una situación de embarazo inesperado. Esa es una realidad mucho más fuerte que las gentes que quieren abortar. Y sin embargo, no hemos visto políticas públicas para apoyar a aquellas mujeres que han decidido tener a su bebé,
ante una situación de embarazo inesperado. Cuando la te dice, oye, hay mayor cantidad de mujeres que deciden tener sus hijos, y no hay políticas públicas para apoyarlas, ya sea en la empresa, ya sea durante el parto, ya sea durante la gestación del bebé con el ginecólogo y después con el pediatra. Realmente la mayoría de los legisladores deberían estar pensando en legislar en torno a las realidades. Y ese es un realidad muy fuerte en México. Sí, fíjate que escuchando yo los argumentos de la parte de los que defienden el derecho a la vida en Guanajuato, que también se está jugando ahorita Guanajuato, esta parte en el Congreso, el aborto otra vez, igual, pero aquí presentados por diputados de Morena y diputados del PRD, la defensa que hacen precisamente el derecho a la vida se me hizo muy interesante por un psicólogo, no recuerdo ahorita el nombre, y va en relación y en tono a lo que acabas de decir. Él decía, ustedes aprobarían el aborto, pero no saben las consecuencias que trae para una mujer abortar. Entonces es Así muy es. fácil decir, estoy a favor, pero las consecuencias que trae son fatales. Y él dice, yo como psicólogo, de hecho lo voy a buscar para después entrevistarlo en este programa, yo Ujú. como psicólogo seguiré atendiendo a mujeres que abortaron y créanme que ellas tienen ciertos problemas. Y estas mujeres que abortaron fueron a la Ciudad de México a abortar y regresaron a Guanajuato y yo las sigo atendiendo porque tienen problemas psicológicos, emocionales muy fuertes y están arrepentidas sobre esa situación. Y esto no lo contempla con las falacias de pues que es el derecho al cuerpo de cada mujer, el decidir y no. Y la ciencia dice, tú lo sabes bien, que son Ujú. cuerpos diferentes. Que si la mujer tiene esa capacidad de albergar en su vientre, es un gran pues don, una gran, pues, ¿cómo le podríamos decir? Una gran capacidad, pues una gran experiencia que tiene la mujer de albergar, pero son dos seres diferentes. Sí, aparte, abundando a lo que tú estás, a tu comentario, y está comprobado científicamente por médicos, cuando una mujer entra en una etapa de gestación, hay un cambio no únicamente fisiológico en su organismo, en su cuerpo, para albergar el nuevo ser que está formando en su vientre, sino hay que entender que nosotros como seres humanos no solamente somos cuerpo, somos también mente y espíritu. Y está comprobado científicamente desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de la psiquiatría que además del cambio fisiológico que recibe un ser humano para albergar un nuevo ser, también cambia en su mente. Su mente está cambiando. Es decir, la mujer se prepara para recibir un nuevo ser desde la misma psique de la mujer. Y Sí, o cuando sea, una solamente lo que quiero entender es que quiere decir, todo el cuerpo se está preparando, también mujer, el cerebro naturalmente, aunque la mujer diga no, hay una forma en el cerebro que el organismo lo está preparando. así es, y lo que muchas veces nos comentaban los psiquiatras, que tienden como a las personas y a los psicólogos, es que cuando una mujer aborta, le es arrebatado algo y su organismo se queda como que, oye, ¿qué pasó? Y de ahí vienen consecuencias psicológicas y psiquiátricas que les afectan y tienen secuelas posteriores, que como tú bien lo mencionas, no son atendidas por los proabortistas. Sí, entonces ya vienen a instituciones eh, que defienden el derecho a la vida y son los que los atienden, ¿no? O sea, al final de cuentas son los que, que, que se atienden y así es. Bueno, pues te agradecemos, Juan Carlos, un mensaje que tengas para los potosinos, y yo la verdad estoy admirado por los potosinos, se pusieron las pilas, gracias a tu liderazgo allá en San Luis Potosí, gracias al liderazgo también de Pablo, y también yo quisiera que también me tocaras así rápidamente el tema de las mujeres que trabajan
ahí en el frente, en las asociaciones que ustedes representan, ahí en San Luis Potosí. No las vemos en esta entrevista, ¿verdad? Porque ustedes son los que están al frente, pero hay mujeres que están en este trabajo, trabajando duro. Mira, realmente son la mayoría la gente que conforma las asociaciones que tiene Pablo y las que tengo yo y las que se han estado uniendo en conjunto con el Frente, porque el Frente fue el que sirvió como coyuntura para juntar a los distintos grupos pro vida, incluso religiosos y de distintas denominaciones religiosas como católicos, cristianos, mormones, evangelistas. Fue precisamente la coyuntura del Frente. Y ateos, comentabas también, ¿no? Así es. Y muchas de ellas son mujeres. De hecho, nosotros dentro del equipo formamos un grupo de voceras. Realmente quienes daban las entrevistas ante los medios de comunicación no fuimos ni Pablo y yo. Okay. Fueron mujeres. Y está conformado de mujeres de todas las edades para que no digan, hey, son puras mujeres mayores. Hay mujeres jóvenes, hay mujeres mayores, hay mujeres en edad reproductiva, hay solteras, hay casadas y hay madres solteras. Decidimos hacerlo así porque son las que llevaban la voz ante los medios de comunicación, porque nosotros teníamos muy claro que otro de los argumentos que utilizan las que están a favor de la muerte y del aborto es, ustedes como hombres, ¿por qué hablan? Incluso uno de los argumentos que puso una de las legisladoras fue que se contradecía con lo que estaba diciendo es, ¿ustedes por qué hablan? Aludiendo a los diputados varones del Congreso acerca de las mujeres, cuando las mujeres somos las que procreamos. Y un diputado le contradijo, oye, pero el proponente es el mijis, es un varón. Exactamente. ¿Sí? Entonces, tu argumento no tiene nada que ver. Sí, y luego entró otra diputada diciéndole, yo también soy madre y a mí no me preocupa que un hombre me defienda. Al contrario, lo agradezco. Y yo creo que yo creo que esa parte es un papel que el hombre siempre ha tenido, no un rol asignado, como dicen estos argumentos ideológicos pues sí, de izquierda, que hay roles asignados, que la sociedad ha asignado roles tanto al hombre como a la mujer. No, yo creo que por naturaleza, y está sustentado antropológicamente, filosóficamente, física, médicamente, lo que tú quieras, que el hombre es protector. O sea, la constitución física de un hombre, esa fuerza que tiene un hombre, pues le da la capacidad para trabajar, para proteger, y bueno, pues me da mucho gusto que estén muchas mujeres al frente también de esto. Y Juan Carlos, pues nuevamente felicidades, sé que tú eres el que pues estás al frente ahí del Frente Nacional, aparte de tu asociación que trabajas, y pues no me resta más que felicitarlos, y la verdad estamos muy contentos a nivel nacional por defender ese derecho a la vida y a la libertad y a la familia. ¿Algún mensaje para los potosinos, para los mexicanos y finalmente con la intromisión de la Secretaría de Gobernación en los congresos de los estados? Mira, de entrada es agradecerle mucho a los potosinos y su entrega y su valentía para defender la vida, y el mensaje para el resto del país es: San Luis Potosí no va a ser el único estado que va a estar recibiendo ese tipo de iniciativas. Ya lo estamos viendo en Guanajuato, recientemente lo acaban de meter ya en Yucatán, y yo creo que más que tener miedo, véanlo como una fortaleza, porque nos va a hacer prepararnos mejor y poder alzar la voz mucho más fuerte a nivel nacional, de que México es pro vida, como lo decía el hashtag. Y en cuanto a las intromisiones que vienen, pues precisamente, como mencionas, desde la Secretaría de Gobernación por Olga Sánchez Cordero, el mensaje hacia ella es, como se le ha dicho una y otra vez, es: hay problemas mucho más fuertes en México que están pretendiendo legislar
una iniciativa que no va de acuerdo a la idiosincrasia y a los valores de cada mexicano que vive en nuestro país. Yo creo que hoy debe estar centrando su atención en problemas que realmente afectan a la ciudadanía, que son la seguridad, la salud y la pobreza. Esos tres temas son los que debe estar ella atendiendo de manera urgente, y sus desvelos, su atención y sus recursos que tiene hoy deben estar enfocados a estos tres temas: seguridad, salud y pobreza. Y dejar y respetar a cada estado legislar en torno a lo que le compete. Que no se le olvide que México es un estado federado, es decir, cada estado tiene distintos potestades y debe ser respetado por la federación. Y yo creo que cada estado es libre y soberano para legislar, y que tome en cuenta que actualmente hay 20 estados y van sumándose más, probablemente venga después Aguascalientes, que van a legislar en torno a la vida. Y si hablamos de una democracia, estamos hablando que la mayor cantidad de los 32 estados en México han legislado en torno a la vida. Debe estar escuchando en una voz democrática que en México se protege la vida. Muy bien, pues felicidades, Juan Carlos, por defender el derecho a los mexicanos por nacer. Realmente es un gusto para todos nosotros. Y pues bueno, nos despedimos, te agradecemos, Juan Carlos, y ahí pues también mi saludo y ahí despedida a Pablo Cid, que no estuvo ahorita con nosotros por algunas ocupaciones. Pero bueno, pues gracias a nuestro público, usted lo escuchó de viva voz de Pablo Cid, representante regional del Frente Nacional por la Familia, a Juan Carlos Torres, que es el representante ahí en San Luis Potosí, presidente de San Luis Potosí, del Frente Nacional por la Familia. Pues este fue un programa más de Indicador F. Síganos escuchando, síganos viendo. Gracias a todos los que le están dando like a nuestros videos también, en Facebook, a lo que se sube en YouTube. Y vamos a ir creciendo con estos temas. Queremos hacerlos, que todo México se vaya enterando de estos argumentos del derecho a la vida, del derecho a la libertad y del derecho a la familia que tanto hoy nos preocupa a los mexicanos. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti, Ricardo, muchísimas gracias y saludos a todos. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego, gracias.